Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perini, es para mí un verdadero gusto, un auténtico placer estar aquí nuevamente con otra emisión de Tenemos Historia, el programa, el espacio de radio donde nos proponemos conversar con historiadores, académicos, periodistas, escritores, maestros, profesores, oftalmólogos, ingenieros, médicos, contadores. Y hoy arquitectos. Hoy arquitectos, sí. Sí. Ingenieros agrónomos. Tuvimos Tuvimos Ramón, que es académico de la historia. Ramón Gutiérrez, ¿no? Académico de la historia, y tuvimos un par de arquitectos. Pero bueno, vamos a hacerlo parroquial, como hacemos siempre. Recordarles que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, tal vez sugiriendo un tema, tal vez haciendo alguna consulta sobre alguno de los programas anteriores. Me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina. El programa está siendo grabado en video y lo pueden ver por internet después de que va a la radio. Normalmente los ponemos en internet. En el canal vimeo.com, Vimeo con B corta, vimeo.com/Tenemos Historia. También este año estamos en YouTube. Y finalmente tenemos otro motor de búsqueda, otra posibilidad a través de, además de Gmail y los motores clásicos, encontrarnos en Facebook, en la red social Facebook. Allí pueden por el Facebook de Olmo Ediciones o Facebook/Tenemos Historia, facebook.com/Tenemos Historia. Bien, el programa de hoy, yo no sé si va a ser una historia del agua, si tendremos que ver el agua que tiene tanto que ver con la historia y con la civilización. Y con la civilización. Claro, y las ciudades, pero vamos a tratar de recorrer con Jorge Tartarini, que es arquitecto, que es especialista en preservación del patrimonio urbano arquitectónico. Desde 1979 desarrolla en forma sistemática trabajos de conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural y el industrial en particular. Ha realizado numerosas publicaciones sobre historia de la arquitectura y patrimonio ferroviario, y el tema que nos interesa hoy, que lo que tiene que ver con obras de salubridad. Es además asesor y actualmente se desempeña como director del Museo del Agua y la Historia Sanitaria de AISA, la empresa de agua y servicios. Vocal de la Comisión Nacional de Culturas y Monumentos. Es decir, aparte estuvo en museos. Estuvo como vicepresidente de la Asociación de Museos Nacional y ahora está en los que serían monumentos, que es distinto de los museos, que fue separado de museos. Bueno, es un nombre es de nombre de la historia. Sí, claro, por supuesto. Y la preservación de la historia. Es la preservación de la historia. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Y bueno, ¿hablaremos un poco de la historia del agua en la Argentina o de la historia del Palacio de Aguas Corrientes? Están, supongo que estrechamente vinculadas las dos cosas. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación y un gusto acá estar con ustedes. Sí, una cosa lleva a la otra. Para los transeúntes hoy que pasan por delante de ese edificio espectacular, emblemático, atractivo, multicromático, a algunos es difícil asociarlo con la historia del agua, porque ese edificio por sí mismo ha generado leyendas urbanas en toda la ciudad, y la gente piensa que ahí se iba a trasladar la casa de gobierno, que eso iba a ir para otro país y de casualidad llegó aquí. Ese edificio es un monumento al significado que tenía el agua potable en el momento que se construyó. Estamos hablando de 1871-72, donde empiezan las primeras ideas para el proyecto. Ese edificio es un verdadero monumento al agua y está estrechamente unido a la historia de la salud de Buenos Aires. Bien, recordemos, el edificio está en la avenida Córdoba 1950, barrio Balvanera, es Monumento Histórico Nacional. Presentamos los auspicios del programa y estamos conversando con Jorge Tartarini, especialista en todo lo que tiene que ver con la cuestión arquitectónica e histórica, pero hoy vamos a hablar sobre todo del Palacio de Aguas Corrientes. Oficialmente, estaba leyendo acá, yo no lo sabía, Gran Depósito Ingeniero Guillermo Villanueva, ese es el nombre real. Claro, el nombre que se conoce. Conocido habitualmente como el Palacio de Aguas Corrientes. Seguimos en Tenemos Historia, 11 años de este programa, desde hace ya como 7 u 8 lo hacemos con Omar López Mato, y hoy nos visita el arquitecto Jorge Tartarini. Es especialista en monumentos históricos, lugares históricos, con una
dilatada carrera en la preservación y ahora es director del Museo de Agua y de la Historia Sanitaria de AISA. Y hablamos del año 1872, 71, 73, cuando empieza el proyecto. Pero, o sea, el proyecto es casi hijo de la epidemia de fiebre amarilla, entonces. Sí, de la de cólera, digamos. Claro, claro. Porque la fiebre amarilla no tenía tanto que ver la transmisión por agua, pero el cólera sí. El cólera Sí. Uh-huh. Para los que leyeron esa novela lindísima, El amor en tiempos de cólera, de Sí, García Márquez, sí, bueno. saben que en el siglo XIX y XVIII era recurrente ese tipo de cuestiones. Los estragos en Barcelona, en toda ciudad portuaria sobre todo. Y acá en Buenos Aires, aparte de las conocidas epidemias... es que había periódicamente epidemia de cólera, pero... Eso quería saber. Bueno, lo que pasa es que, claro, en ese momento cólera se le decía a cualquier diarrea. En realidad no todos tenían el vibrio cólera, que es el virus específico que produce el cólera tal como lo conocemos ahora. Toda diarrea de cualquier causa le decían cólera. Entonces, yo qué sé, San Martín estando en Europa dicen que tuvo cólera. Y bueno, no sabemos. El cólera en sí es terrible. El cólera tiene un 70%, 60% de mortandad aún hoy día. En eso la salmonelosis es lo más frecuente y es más benigna. Bueno, la de 1871 es una epidemia de fiebre amarilla que mató 14.000 personas. Que ahí seguimos con el mismo mosquito, es el mismo mosquito, ahora seguimos igual. Sí, el Zika, todo el miedo del Zika ahora es el problema del mismo, el mismo Anófeles. Y cambió la geografía de la ciudad, porque además creó el barrio norte, ¿no? Que prácticamente no existía. Sí, un poco antes a ese año, no hay que restarle mérito a los pioneros, digamos, porque el palacio y todo nace con un ingeniero, John Bateman, y un proyecto posterior, pero creo que el cólera morbus, como usted sabe, doctor, arrecia en 1868-69, y allí es un irlandés que estaba radicado acá, un ingeniero irlandés, John Coughlan, el que es el primer proyecto de aguas corrientes de Buenos Aires. Que está trabajando en los ferrocarriles. Exactamente, sí. Coughlan, una persona muy apreciada acá, muy estimado, realmente muy valioso, y son los trabajos de él los que luego tomará John Bateman para hacer su gran proyecto. Que Bateman venía, es muy curiosa la figura de Bateman, porque Bateman venía, es decir, era una autoridad internacional. Tenía el proyecto de construir un tren sobre el Canal de la Mancha. Sí, exactamente. Ya en esa época. Sí, sucede que Bateman, el encargo que tenía era hacer un puerto para Buenos Aires. El proyecto que hizo, el desconocedor de la topografía, de las mareas y todo esto, realmente fue muy malo. Y no dicho por mí, sino por el ingeniero Huergo. Pero como tenía, como bien usted dice, antecedentes en ingeniería hidráulica muy importantes, en Asia, en África y en Inglaterra, en ese momento Sarmiento lo contrata para el gran proyecto de aguas, cloacas y desagües pluviales de Buenos Aires, que Buenos Aires ya tenía, era el proyecto de Coughlan. En 1869, Buenos Aires se convirtió en la primera ciudad de América en tener un sistema de filtros de agua, el mismo que 30 años antes se había hecho en Londres. Aquí el disparador de toda la ingeniería sanitaria moderna fueron los trabajos hechos 30 años antes, o sea, 30 años antes de 1869, en Londres, con las epidemias de cólera. Bueno, pero acá ya había proyecto de puerto, es decir, cuando viene Bevans, que fue... de hecho, ¿no es de Rivadavia el primer proyecto? Claro, Rivadavia viene, pero lo trae a Bevans, que después sería el abuelo de Pellegrini. Pero Bevans viene acá con el ensayo de hacer hidráulica y hacer el puerto. Después no hace ese trabajo. Y también Pellegrini. Claro. Eran años de proyectos y no de concreción. Claro, años de proyectos y de concreción. El empréstito Baring en realidad estaba destinada esa plata para hacer un puerto en Buenos Aires y todo el sistema cloacal de Buenos Aires. Sí, entonces, ¿qué sucedió? El proyecto que hizo Coughlan, que se inauguró en 1869, antes que Nueva York, que Chicago y otras ciudades de Estados Unidos tuviesen sus propios sistemas de filtros. Buenos Aires fue la primera de América, pero era muy pequeño ese sistema. Abastecía solo unas 170 manzanas del centro de la ciudad. ¿Qué sucedió? Se inauguró en 1869 ahí en Recoleta, parecía un templo clásico.
ya hoy no lo vemos porque está demolido. ¿En dónde estaba originalmente? Si usted ve de frente el Museo Nacional de Bellas Artes, hoy sí, a la izquierda estaba esta especie de templo clásico que es la casa de máquinas que proyectó el ingeniero John Coglan. ¿Qué sucedió? A la izquierda mirando hacia el río. Exacto, mirando de frente. Entonces, ¿qué sucedió? Se inauguraron las aguas corrientes con fiestas, con toda pompa, etcétera, etcétera, pero el verano siguiente siguió la mortandad en Buenos Aires. Y todo era porque, claro, era un núcleo muy pequeño, y fue ahí que con la llegada luego de John Bateman, Sarmiento lo contrata prácticamente para ampliar lo que había hecho Coglan. Nunca se le reconoció a Coglan esa tarea magnífica de relevar manzana por manzana de la ciudad y todo para hacer ese sistema que sí tenía que ver con la ciudad. Bateman tomó los estudios de Coglan, amplió eso, hizo una gran planta purificadora en Recoleta, que es la Casa de Máquinas, es el actual Museo Nacional de Bellas Artes. Ese edificio que vemos hoy, antes de 1931, que lo reciclara el arquitecto Alejandro Bustillo, era la Casa de Máquinas de esa planta potabilizadora fenomenal, 24 hectáreas. Hoy donde vemos jardines, donde estaba la Feria del Libro antes, todo eso era la planta potabilizadora. Y al costadito la primera cancha de River estaba, ¿no? Claro, tal. Ahí, sí. Entonces, ¿cómo era el sistema que inventó Coglan? Que acrecentó Coglan. El agua se sacaba del río, como se saca hoy. Se purificaba en Recoleta, ahí en el entorno de lo que es hoy el Museo Nacional de Bellas Artes. En esos jardines estaban los piletones enormes que eran los filtros. El agua pasaba unos días allí. Estos filtros tenían arena y piedra. Se filtraba, no se agregaba cloro, nada. En aquellos años no era necesario. Y luego el agua pasaba a la actual a la entonces Casa de Máquinas, el actual museo, y de ahí el agua era enviada a toda la red por la potencia de esas máquinas a vapor que había allí, alimentadas por carbón traído de Inglaterra. Ahí frente a Recoleta había una pequeña dársena que arribaba ahí el carbón de Cardiff. Entonces, el agua se mandaba a toda la red. Una vez que la red... Un sistema bastante costoso, ¿no? Sí, porque el carbón tenía que salir de las minas, llegar a Inglaterra a Buenos Aires. Pero las minas... Claro, y además, pero hoy no sé cómo... Bueno, ahora vamos a hablar de cómo es el sistema actual, pero digamos, la energía no viene de tan lejos, aunque tenemos problemas de energía. Claro. Bueno, peor fue cuando fue la crisis del carbón, ¿no? Con la Primera Guerra y todo, que prácticamente se tuvo que recurrir a leña, y en otros casos, bueno, ya empezaba con el descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia, ya a principios del siglo XX, incluso se instaló una pequeña destilería ahí en Recoleta para abastecer con combustible las máquinas que había allí. O sea, fueron los cambios en los modos de energía, fueron modernizando eso, pero llegó un momento que Recoleta, hacia 1928, no podía ampliarse más, y se reemplazó por la actual planta Palermo, que está al lado del Aeroparque. Esa es hoy la que potabiliza el agua de toda la ciudad. River, para mantener la costumbre, se mudó al lado del agua. Parece que son muy sedientos los muchachos de River. Vamos a hacer acá... Un comentario peyorativo. No, pudo ser peor, te aclaro. Lo pensé y me censuré. Dije, no corresponde. Además, no corresponde. Pero... Sabemos, ya se imaginarán de qué equipo se hincha. Bien, hacemos ahora la primera pausa en el programa de hoy y seguimos conversando sobre la historia del Palacio de Aguas Corrientes. Seguimos en Tenemos Historia. Hoy estamos viendo con la presencia del arquitecto de la Universidad Nacional de La Plata, Jorge Tartarini, especialista en preservación urbano, director del Museo del Agua y de la Historia Sanitaria de la empresa AISA. Y la idea es hablar del Palacio de Aguas Corrientes. Todavía no lo hemos mencionado mucho. Hablamos de la crisis que provocaban estas epidemias de cólera, de tifus, la de fiebre amarilla famosa en 1871, y la presencia de un grupo de ingenieros británicos, ingenieros que venían trayendo los mayores adelantos de la Tierra prácticamente, ¿no? Porque Londres, Buenos Aires y alguna otra ciudad del mundo venían planificando ese agua. La pregunta que Omar me estaba haciendo yo y no lo podía recordar es más o menos cuántos habitantes tenía Buenos Aires
en aquel en el momento. 71, cuando es fiebre amarilla, tiene 150.000 habitantes, sí, de los cuales mueren 14.000 y en un momento bueno, la ciudad más llega a del tener 10%. como muy poco 80.000 habitantes. Y después va a empezar a subir. Pero sí, de ahí adelante sigue para cuando la obra del Palacio se empieza a planificar, ya empezamos con la explosión inmigratoria, ¿no? Claro. Bueno, ese fue uno de los principales problemas sobre la obsolescencia del edificio. Porque, como vos bien decís, hacia 1870-71 los primeros proyectos, ¿qué se hizo? Es pensar en una ciudad que como mucho podría crecer a 400.000 habitantes. Claro. Y esa fue la capacidad que se pensó el Palacio. Sucede que el Palacio empezó a proyectarse en esos años, pero recién se inauguró en 1894. Plena eclosión de todos los fenómenos migratorios. ¿Cuánto tiempo de construcción más o menos? El tiempo de construcción fue poco, fueron 7 años. Los años anteriores fueron proyectos de planificación, sí, las guerras obviamente internas, externas, todo. Y se fue postergando hasta esos 7 años que comenzaron en 1887 y se inauguró en 1894, cuando Buenos Aires tenía 600.000 habitantes, casi para 700. O sea, ya había superado el nivel de las expectativas de 400.000 personas. Pero el factor de obsolescencia que lo afectó más al Palacio fue la aparición de un fenómeno nuevo, totalmente inesperado en la ciudad, que nadie, ni los ingleses ni nadie podía establecerlo, que fue la electricidad. Ya hacia 1894, el mismo año que se inaugura la Avenida de Mayo, estaban los primeros ascensores en la avenida. Y el agua de los tanques del Palacio no tenía potencia para llegar a los últimos pisos de Avenida de Mayo. ¿La electricidad por qué se vincula? ¿No? Yo pensé que la propiedad horizontal. Porque con la electricidad aparecen los primeros ascensores. Y claro, eso desarrolla eso la edificación en altura. Eso desarrolla la propiedad horizontal. Exactamente. Está bien. Y ahí donde tiene mucho que ver con todo el alumbrado público, etcétera, es Newbery, Jorge Newbery. Newbery fue en la Plaza del Congreso, hay una placa de homenaje a Jorge Newbery, porque está una de las primeras faroles que diseñó Newbery para alumbrar la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la ventaja obvia de la propiedad horizontal es que reduce el valor incidental del terreno, ¿no? en la vivienda o en la obra del que se trate. ¿Y cómo va evolucionando este proyecto en una ciudad que va cambiando? Y otra cuestión que me interesa, ¿no? Porque he visto algunos documentales sobre otras ciudades y en muchos casos el agua viene de montañas y la fuerza misma por la cual va bajando es de alguna manera manejada por los ingenieros hidráulicos para ir compensándola, pero se distribuye casi sola. ¿Cómo es en Buenos Aires eso? Bueno, en Buenos Aires, por fortuna, es muy distinto. Buenos Aires tuvo la enorme fortuna, pero también por razones obviamente sociopolíticas y estratégicas, que desde el primer día de su fundación contó con un curso de agua dulce, como es el Río de la Plata, fenomenal, de 200 kilómetros de ancho, 300 de largo, y los conquistadores venían cumpliendo lo que decían las normas de Indias, digamos, que las ciudades nuevas, hechas a nuevo, tenían que estar preferentemente cerca de cursos de agua dulce, que era más fácil de purificar que el agua salada. Bueno, eso es una cuestión que viene desde los comienzos de la civilización. Las grandes ciudades están en los cruces de ríos o en los cruces de ríos con mar, etcétera. Ese momento inicial, imaginemos por un segundo el instante de la fundación, tenía dos paisajes infinitos el conquistador. A sus espaldas, donde estaban los barcos, el horizonte marrón del Río de la Plata y por delante el horizonte de la Pampa, ¿no? Así todo por un mar de pasto, como denominara alguna vez Félix Luna. Esa geografía, no solo para los conquistadores, sino hacia 1870, como estamos diciendo, fue la que se encontraron los proyectistas europeos, el ingeniero Bateman y su gente, les exigía adaptar sus saberes a una circunstancia distinta de lo que eran ciudades en entornos escarpados o que tomaban sus aguas de las vertientes de montañas o que había que generar diques, acueductos. No, aquí era distinto. Y creo que les exigió un ejercicio de adaptación importante. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, este sistema de extraer agua del río, purificarla en Recoleta y distribuirla,
necesitaba además un gran depósito distribuidor. Un gran depósito que, bueno, el proyecto anterior, el proyecto pequeño del ingeniero Coghlan, lo había colocado en la Plaza de los Dos Congresos, ahí en la Plaza Lorea estaba. Era un tanque de hierro pobrecito que rebalsaba, era muy pequeño. Incluso quien estaba allí, al pie del tanque, era un señor que tenía un telégrafo. Entonces él avisaba cuando rebalsaba o cuando había que controlar las máquinas que estaban en Recoleta, que eran las que le mandaban agua allí. Claro. En verano era un desastre eso. Y además la ciudad crecía y eso no servía. Entonces, volviendo al origen del palacio, cuando Sarmiento, su gente y todos le pide a John Bateman este gran depósito, es interesante ver en qué términos le piden este edificio, porque ahí está la clave de todo el lujo, el esplendor, todo lo que vemos hoy, porque le piden un edificio único en su tipo, que prácticamente no tuviese comparación con ninguno. Y esto se desprende por varias razones, digamos. Primero, por el significado que tenía el agua pura en la cultura de la época, como dijimos, que era, bueno, modernidad, civilización, progreso. Evitar enfermedades, básicamente. Exacto. Bueno, querían un monumento a esa importancia que le daba el gobierno a la higiene pública en su acción de gobierno. Pero había otro motivo también, que el gobierno y los que le sucedieron al de Sarmiento, obviamente porque la construcción, los proyectos se prolongaron en el tiempo, ¿saben qué recibía de la gente, de los porteños? No. Notas de quejas. Claro. Porque decían que la ciudad parecía siempre en guerra. Imaginen ustedes, kilómetros y kilómetros a pico y pala todos los días hechos por la ciudad para que las canalizaciones de las aguas corrientes llegaran a más hogares. El gobierno se sentía totalmente desconcertado porque dice, hacemos inversiones. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué recibía estas notas de queja? Porque eran obras ocultas. Pasaban las cañerías, se tapaban y la gente se olvidaba. El gran tanque, el gran depósito. Perdóneme, pero es la misma razón, arquitecto, por la cual en el conurbano no hay agua potable en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, si hay asfalto y si hay urbanizaciones, ¿no? Sí. Porque los intendentes ganan con las obras. Con las obras que se ven. Que no tienen infraestructura pesada, ¿no? Hay algunos puntos de contacto. Y fíjese usted que este edificio era la oportunidad de lucimiento negado a las obras subterráneas. Claro. Era una especie de canto a sí mismo. Y además era una forma desde la arquitectura urbana de no arruinar el entorno y que se pudiera desarrollar ese barrio, ¿no? Ese es otro de los argumentos de los proyectistas. Claro, ese es muy buen argumento. Ellos decían que esa era una zona muy elegante que quería competir con Recoleta. Y que no se podía dejar desnuda la estructura de hierro de los tanques en un barrio de esas características. Ahora, como siempre, hubo toda una serie de discusiones con respecto a el destino de los fondos, un clásico. Una de las víctimas fue Wilde, Eduardo Wilde, que como sanitarista proponía las aguas y bueno, y comentaban de que él se había quedado con una interesante, había hecho fortuna con las aguas. Ahora, lo gracioso es que Wilde, hay testimonios de cuando va a visitar, y hay un testimonio de médicos, cuando va a visitar a los médicos, a los colegas a la casa, le decía, yo soy el de las aguas, el de la cometa, algo así. Como yo soy, claro, se reía de lo que le decía, y se presentaba con esa ironía que era tan propia, se presentaba diciendo, yo soy el del edificio. ¿Vos decís que José López se va a presentar diciendo, yo soy el de las mosquitas? Y puede ser, pero con un tiempo, con la historia será. Y otra cosa, también Bateman tuvo todo un problema con Fidel López. Fidel López también tuvo una... a Bateman lo apartaron de las obras. Lo apartaron de las obras porque decía que era lo que hoy llamaríamos egipcia y también una obra faraónica. Los ingenieros argentinos que hacían el seguimiento de las obras de Bateman notaron ciertas cosas raras en el transcurso de las obras y le sugirieron al gobierno varias veces que lo separen a Bateman. A Bateman lo separan en realidad cuando ya estaban prácticamente en el 90 y pico, porque se va en el 90 y pico la Argentina. Exacto, sí. Vamos a hacer acá un corte y seguimos conversando enseguida con Jorge Tartarín sobre la construcción del Palacio de Obras, un poco de la historia del agua y de la historia sanitaria. Él es director del Museo de Obras Sanitarias de AISA, así se llama. Estaba buscando, la obra tuvo un presupuesto de 5.531.000 pesos fuertes,
que deben ser algo así, estaría a 1,5 el dólar o 1 y pico. Sí, era más fácil. Pero además dólares de aquella época, o sea, son como 500 de hoy eso, por lo menos, más o menos. Sí. Bien, vamos a la pausa y ya volvemos en Tenemos Historia. Seguimos en Tenemos Historia. Les recuerdo que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com. Me pueden encontrar en Twitter, @EmilioPerina. El programa está siendo grabado por Daniel Villarroel y en video, y lo van a poder encontrar en internet. Allí tienen varias formas de ubicarnos. La tradicional es ir al canal de Vimeo, Vimeo con B corta, vimeo.com/Tenemos Historia. Ahora también desde este año, gracias a que han cambiado las normas en YouTube y hay más capacidad, también estamos en YouTube. Y por último, si no, nos pueden buscar por Facebook a través del Facebook de Olmo Ediciones o facebook.com/Tenemos Historia. Hoy estamos hablando del Palacio de las Aguas. Nos visita Jorge Tartarini, es arquitecto, es un apasionado de la conservación, del patrimonialismo, así se dice, difícil la palabra que elegí, y además director del museo. Yo quería después, el último bloque, me gustaría hablar un poquito del Museo de Obras Sanitarias, pero estamos hoy con una obra que empezó con 5.531.000 pesos fuertes, aprobada en el año, se me perdió el año, pero comenzaron en 1887 con 400 obreros y finalizó en 1794 con la presidencia, la inaugura Luis Sáenz Peña, el padre de Roque, como presidente, y que por supuesto la obra creció en ese presupuesto original hasta abarcar, me decías recién, la mitad del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires prácticamente. Sí, llegó a unos 13 millones de pesos oro. Recordemos además que la Ciudad de Buenos Aires hasta 1994 dependía de la Presidencia de la Nación, así que el intendente lo nombraba el presidente y todo eso formaba parte de los gastos del Poder Ejecutivo Nacional, digamos, ¿no? Sí, sobre... ¿El 94? No, fue antes. 1094, el primer ciudad autónoma es la Constitución del 94. 1994. Sí, claro, 1994. Hace apenas 1880 en realidad es Buenos Aires se nacionalizada, nacionalizada. Acá en esta época ya estamos con Buenos Aires nacionalizada. Entonces, empieza el proyecto como un proyecto nacional. Claro. Sí, hablábamos del lujo de este edificio y eso generó muchas críticas en un sector de la prensa que era opositora al gobierno. A tal punto que, por esta cuestión que decimos, que se llevó el 50% de las obras sanitarias para toda la ciudad,
La prensa que atacaba semejante lujo que juzgaba... ¿Qué diario? No recuerdo, pero sí los comentarios eran furibundos, más que nada porque el año anterior, al inaugurarse en 1894, se hicieron la prueba de llenado de los tanques de agua y hubo grandes explosiones, ¿no? Alarmados los vecinos, los diarios decían que el depósito se iba a romper, iba a haber miles de ahogados en todo ese entorno, en el barrio. En realidad la cosa no era para tanto, porque se había roto una de las planchas de plomo de las columnas de hierro, se cambiaron y no hubo problemas. Pero eso marcaba un poco el pulso de que había sectores que estaban a favor y otros en contra de ese Palacio de Oro, como también se decía al Palacio del Congreso. En realidad, ya que mencionamos a Wilde y las razones de tanto lujo de este palacio, tiene que ver también con los poderosos intereses británicos que había aquí en el Río de la Plata, que ganaron la pulseada a favor de las terracotas inglesas, 300.000, sí, que revisten el interior. El gobierno de Roca, con Wilde, con ministro... Perdón, esa pulseada era la alternativa que era... Sí, ahora la alternativa era, el gobierno quería revestirlo con mármoles y granitos del país. Entonces, llegado un momento, los ingleses, tanto Bateman como la empresa constructora inglesa que hacía las obras en las calles, tenían la opinión contraria, que era mucho más práctico hacerlo con mayólicas inglesas, como es las que los revisten. Dejaron la decisión en manos de Wilde y tal vez allí esos comentarios los que generaron las suspicacias. Claro, ¿Wilde qué hizo? Wilde no tuvo una decisión propia, sino que pasó el expediente a la empresa que estaba haciendo los trabajos de construcción sanitaria. La empresa era una empresa inglesa y obviamente falló a favor de la utilización de las terracotas. Sea por uno, sea por una causa, sea por otra, hoy nosotros tenemos un edificio único en el mundo, sí, sin exageraciones. Porque, traído pieza por pieza de Inglaterra. Exactamente. Imaginen que los barcos, todavía no estaba Puerto Madero, llegaban frente al muelle, desembarcaban todos sobre tranvías a caballo. Esas piezas de terracota venían en cajas de madera perfectamente embaladas. Y tranvías a caballo traían eso y la parte de hierro que se fabricó en Bélgica. Eso estaba leyendo justamente, que sí, son 12 tanques de agua belgas, cada uno con una capacidad total de 72 millones de litros de agua, sí, con un peso calculado en 135.000 toneladas. Sí, o sea, eso también hubo que más o menos el Luna Park lleno de agua. Claro. Es así lo que era ese edificio. Y en la ubicación que tenía, funcionó como gran tanque hasta 1978. Hoy los grandes tanques de hierro están vacíos, pero se siguen usando. Dentro de los tanques de hierro hay 2,5 millones de planos históricos. Es uno de los archivos de planos de la ciudad más importantes. ¿De dónde salió ese archivo? Cada vecino de Buenos Aires que quería tener su instalación sanitaria tenía que ir a la planta baja donde estaba Obras Sanitarias y aprobar su plano. Una copia quedaba allí. Así que cuando dejó de tener agua, pasaron a hacer archivos con cajas metálicas, con todos los planos de la ciudad. Desde el Teatro Colón hasta la casa más pequeña está allí como archivo. Qué bárbaro. Bueno, es todo un tema por la preservación, sí, de esos archivos. Vos hace un rato, Omar, en uno de los cortes comentabas de lo que hay debajo de la ciudad que no es subterráneo, me refiero a trenes subterráneos, sino que hay todo un mundo subterráneo. Y uno de los grandes problemas Claro, ¿no? Y uno de los grandes problemas de Buenos Aires, que ciudades como Londres lo vienen trabajando desde hace más de medio siglo, es tener bien mapeado qué hay, por dónde pasan las redes de gas, por dónde pasan las redes eléctricas, redes que han quedado abandonadas por compañías que ya no existen más. Bueno, todos los problemas del desborde del Juan B. Justo, el Arroyo Maldonado, que tiene como 6-7 metros de diámetro, es un túnel impresionante cuando vas por abajo, y hay gente que vive ahí, y hay exploraciones, eso es curioso, hay gente que sale a hacer exploraciones, y hay gente que vivía buscando lo que se caía, entonces buscaban oro, por ejemplo, una época. Es toda una vida. Ahí en los desagües pluviales ya hay por ahí el oro, ¿no? Sí. Y en algún momento también hablamos de que ustedes tienen algún mapeo, porque los porteños, o muchos
porteños creen que la ciudad es plana, una llanura, y en realidad la geografía que nos rodea es bastante similar a la de Entre Ríos, con esa suerte de cuchillas y lomadas permanentes, ¿no? Todo el tiempo la ciudad. Sí, en los años 30, Obras Sanitarias hacía unos stands y unas exposiciones magníficas en todo el país. Incluso ganó premios en Sevilla, exposición internacional y todo, por la calidad de las maquetas y la calidad de los dibujos que hacía. Una de esas maquetas de la ciudad está en el museo, en la entrada. Nos ayuda esa maqueta, porque tiene las altimetrías exageradas, a explicarles a la gente dónde está parada, dónde está el Palacio de Aguas, una de las partes más altas de Buenos Aires. Pero también les explicamos a la gente el relieve histórico que tenía la ciudad. El arroyo Maldonado, donde la Juan B. Justo, y otros arroyos que eran desagües naturales de la llanura. En la calle Austria. Exactamente. En Belgrano, Moldes. Exactamente. Que también se inundaba periódicamente. Sí. A veces nos visitaban, nosotros estamos desde 1994 en ese museo. Yo recuerdo que los primeros visitantes, había personas de edad avanzada que incluso recordaban, decían, no, mi padre me llevaba a cazar patos al arroyo Maldonado, ¿no? Y realmente, ¿cómo fue cambiando el paisaje histórico de la ciudad? En los años 30, 40, cuando empezó a hormigonarse, a cementizarse, todos esos relieves que hoy prácticamente son imperceptibles, fue drástico, digamos, ¿no? Además, lo que se ven son los terceros. El tercero, los cursos de agua que atravesaban el casco histórico de Buenos Aires, el casco de la ciudad, el del norte, el del centro, que todavía siguen causando problemas en los sótanos de muchas casas. Sí. Claro. Porque las humedades aparecen por el Teatro Colón, por el Teatro Colón. Siempre hay uno que molesta, ¿no? El Vauxhall, el Vauxhall fue uno de los primeros teatros que hicieron, como un lugar que habían hecho los británicos, como si fuese un jardín londinense. Sí. Y es en donde hoy, viste, cuando la avenida Córdoba se ensancha cerca del Palacio de Justicia, hay un momento que la avenida Córdoba está más ancha, que se usaba para estacionar. Y uno no entendía por qué ahí se ensanchaba, porque ahí estaba el Vauxhall. Era un lugar donde iban los ingleses. Ahí muere Leán Funes. Creo, Leán Funes fue. Y este Vauxhall pasaba el tercero, que pasa lo que sería el arroyo que estaba enfrente del Cerrito, del Colón. Entonces, para poder acceder, si el tercero estaba más alto, tenían unas señales. Entonces, si ponían señal roja, entonces hoy no pueden venir, hoy no hay función, porque no podían acceder porque estaba crecido el arroyo. Qué bárbaro. Bueno, hemos contado parte de la historia del Palacio de Obras Sanitarias de la Nación, ahí en la calle Córdoba 1950. Hablamos de los 12 tanques de agua, de los 72 millones de litros de agua, el peso de 135.000 toneladas. Hablamos de la procedencia, pieza por pieza, de Inglaterra, de Bélgica. Hay una pizarra verde traída también de Francia, o sea que en realidad es por eso es un edificio único del mundo. Los escudos, si les parece bien, en el último bloque del programa de hoy, nos tenemos que ir a una pausa. No me quiero olvidar de decir que el edificio de 1989, por decreto 325, es Monumento Histórico Nacional. Pasar a hablar del museo, ¿no? ¿Y qué hay en el museo? Me parece, ya que está el director del museo con nosotros, muy interesante. Bueno, sí. Seguimos en Tenemos Historia. Hoy nos visita Jorge Tatarini, que es arquitecto, un hombre dedicado a la preservación, director del Museo del Agua y de la Historia Sanitaria, que está en la empresa AISA. Hablamos del Palacio de Aguas Corrientes, no sé si queda alguna cosa, me la agregarán, pero yo tenía ganas de que hablemos un poquito del museo. El museo funciona también ahí en la avenida Córdoba 1950, ¿se entra por una misma dirección? Se entra por Riobamba. Riobamba 750. Riobamba 750, perfecto. ¿Y funciona en qué horario? El museo funciona de lunes a viernes, de 9 a 13, y tiene visitas guiadas para escolares, para particulares, que se agendan previamente si son grupos. Y el museo lo que propone básicamente es descubrir esto que estamos hablando de la historia del palacio. La gente que entra, el primer contraste que encuentra es que, entra al museo esperando encontrar en el palacio salones dorados, lujosos, y se encuentra con colecciones de artefactos sanitarios y una estructura de hierro fenomenal. Entonces, le explicamos por qué se trata todo eso.
¿Y cómo lo explicamos? Lo explicamos con piezas originales. Casi es un museo de arte para Duchamp. Sí, exactamente. Todo tipo de inodoros hay. Sí, sí. Por una parte, la historia del palacio está explicada con planos y piezas originales que quedaron de la construcción y otros elementos. Y cuando llegamos a los inodoros, y ahí tenemos que hacer esfuerzos porque, claro, no esperaban encontrar esto. Ustedes recuerdan que los artefactos antiguos que tenemos en casa, en algún lado dice aprobado por Obras Sanitarias de la Nación. Esa aprobación se daba allí en el palacio. Obras Sanitarias tenía una oficina de control de calidad. Sin ese control no se podía vender un solo artefacto. Y los fabricantes tenían que dejar allí un artefacto como muestra de la aprobación. Un prototipo de lo que iban a fabricar. Y si era importado era lo mismo. Exactamente, importados y nacionales. Y claro, se fue armando con el tiempo una colección que hay cosas curiosas, ¿no? Que ya obviamente no se usan, pero que mueven a veces a la risa, bueno, ese tipo de cosas. Y además a conocer el patrimonio de lo cotidiano, ¿no? Claro, de la higiene cotidiana, que a nosotros muchas veces no le damos mucha Por ejemplo, la incorporación del bidet, que es tan usual entre los argentinos y los franceses y no entre los anglosajones. Sí, de cada artefacto nosotros contamos esto que estás mencionando, una pequeña historia, porque nos visitan muchos extranjeros también. Y gente que desconoce el bidet le explicamos, bueno, cómo es la difusión aquí, que hacia 1880 lo vieron, se enamoraron en París, lo trajeron aquí lo seguimos usando como el primer día, y ustedes saben que el 90% de los franceses ya prácticamente no lo utilizan. No les entra. Las bromas, claro, las bromas que le hacían los franceses a los ingleses por no saber usarlo en aquellos años. Y también, yo creo que culmina todos estos recorridos entre inodoros y piezas de terracota y todo en lo que es el centro de la manzana, el corazón mismo de la estructura de hierro. Ahí el visitante llega hasta el punto fundamental en donde ve los tanques de hierro y las entradas de columnas de hierro que traen el agua desde Recoleta. Es un panorama que parece la bodega de un barco del siglo XIX o de principio del siglo XX. Por ejemplo, los diámetros de los caños deben ser importantes. Sí, tenían 90 centímetros, 1 metro tenían. Y lo que ven son las paredes de hierro remachadas, roblonadas, que están a cada lado con grandes patios iluminados cenitalmente, ¿no? Por dentro. ¿Y qué otros? ¿Los planos están distribuidos como para que uno los pueda ver? ¿Están los planos de las redes o están solo los planos estos que mencionabas antes de las construcciones de edificios emblemáticos de la ciudad? Los planos que alberga el museo son los referentes a la arquitectura del edificio. El archivo histórico de planos de AISA funciona en otro sector dentro del edificio. Allí van los vecinos con el número de su calle, así de sencilla es la cosa, y algo que acredite la propiedad, y allí solicitan el plano de su casa. Ahora, ¿eso está digitalizado? Por eso te iba a comentar. A la inversa de lo que se hacía antes, que se daba una copia y había que manipular el material, lo que se le da es una copia digitalizada para no andar manipulando ese material que tiene valor histórico. Está en proceso de digitalización y son 2,5 millones y bueno, es bastante lento por la envergadura, ¿no? Una pregunta, porque vamos a aprovechar el arquitecto también. Déjame una cuestión que me surge más como director del Archivo Generación. Bueno. ¿Y los planos originales, cómo están en materia de preservación para que no los afecten hongos? Porque yo medio me asusté cuando me enteré que estaban dentro de tanques de hierro. Sí, mira, las condiciones, hay control hidrotérmico y distintos elementos. Que ahí lo más importante, por lo que aprendí ahora, obviamente yo no lo sabía, es la constancia de temperatura y humedad. Más que 1 grado de temperatura, sino que no tenga variaciones, porque claro, en la variación se produce humedad. Una última cosita de esos planos. Esos planos son aquellos antiguos planos de tela, esas telas azules, ¿no? Incluso nos contaban que, bueno, cuando se desechaban los planos hace 30, 40 años atrás, cuando ya no se usaban más, los del archivo los llevaban a su casa porque las esposas los lavaban y hacían camisas y pañuelos con esos planos. Fíjate la calidad de la tela. Qué bárbaro. ¿No? Cuando ya dejaban de tener la tinta y de azul, quedaba una tela de seda fenomenal, ¿no? Qué bárbaro. Una preguntita, porque el arquitecto fue vicepresidente de la Comisión de Museos. De Monumentos y Museos. Bueno, porque hay mucha gente acá, bueno, historia, le gustan los museos, etcétera. ¿Cuál es de los que usted conoce, cuál es el museo en la Argentina, en el país, en Buenos Aires, que más le llama la atención? Por supuesto, es un museo muy curioso, pero un museo que decís, qué raro es esto.
Mire, yo recorrí muchos museos. Por eso. Sí, por mi experiencia. No tengo un museo que me haya satisfecho en todos los aspectos. Porque... ¿Qué le haya llamado la atención? Sí. Más que por la misma curiosidad. Sí, ¿No? sí. Qué curioso que tengamos un museo de tal cosa. Yo generalmente miro los que tienen que ver con mi disciplina. El Claro. Museo del Agua en Barcelona es muy interesante, el de Quito también. Sucede que hay como varias escuelas dentro de la museografía y todo esto, y yo siempre digo que lo principal en los museos es que los contenidos estén genuinamente expresados. ¿Sabe por qué? Porque hay una especie de tentación con la tecnología, con... Claro, sí, y son digitalizarlo, saltos, imágenes, virtual. Y he visto, mire, le doy un ejemplo. Si usted toma el libro de visitas de nuestro museo no apela a la tecnología, sino a las colecciones, Claro. sin atiborramientos, ni mucho menos. La gente que recibimos es gente que recorre todo el mundo de museos, por el tipo, el perfil de visitante que tenemos. Y las notas que nos dejan, en casi todos los casos, por no ser muy... son hermosísimas, son hermosas. Y ven muebles hechos a principios del siglo XX, se caminan sobre pisos de pinotea, ven esas grandes estructuras y todo, y en ningún momento, digamos, hay un despliegue de tecnología. O sea, yo creo que el museo ideal tendría que establecer un equilibrio entre un relato, sí, un museo hecho con paneles y la preservación de la época. Claro. No negar la tecnología, sino que es un instrumento para viabilizar que esos contenidos lleguen como una experiencia cultural enriquecedora. Bueno, nos quedan 2 minutitos finales. Yo quiero repetir entonces la dirección y los horarios en que funciona el museo. Sí, cómo no. El museo está en Ribamba 750, primer piso. Funciona de lunes a viernes de 9 a 13, y los lunes, miércoles y viernes tenemos visitas guiadas a las 11 horas. Bien, le agradezco al arquitecto Jorge Tartarini que estuvo con nosotros y bueno, ha sido más que interesante. Muy Yo la verdad que interesante. tengo que visitar las dos cosas, el museo y el palacio. No lo conozco, me quedó pendiente de una visita hace un poco tiempo y lo quiero hacer. Omar, nos reencontramos la semana próxima, ¿te parece? Vamos a estar acá. Gracias a todos y los estaremos esperando aquí en otro programa de Tenemos Historia.